Mi nombre es Felipe Rodríguez, soy diseñador gráfico de profesión o intérprete de sueños por vocación, o era al revés. Bueno, cualquiera de las dos. Me gusta mucho lo de interpretar sueños y simbología es lo mío. Hoy vamos a hablar acerca de del juego del soñador. No es cómo se interpreta un sueño, porque bueno, hay muchas formas de interpretar sueños. Pero el juego del soñador es, no sé si a algunos les ha pasado es que han tenido como experiencias fuera de su cuerpo, que viven situaciones como películas que son súper fascinantes, unos guiones increíbles, y luego llega a un punto donde se despiertan. Bueno, pues eso nos pasa a todos, realmente. Realmente todos, todas las noches estamos soñando entre 3 y hasta 6 veces. Eso va a depender también de la calidad del sueño. Hay muchas personas que me dicen, ay, es que yo quisiera que tú me interpretaras un sueño, pero es que yo no sueño, yo nunca sueño. O sea, hace mucho tiempo que yo soñé, pero yo ahorita ya no me acuerdo, yo no sueño, creo que me están escuchando bien. Entonces, lo primero en lo que yo me fijo y lo primero que les pregunto es, ¿y has descansado? O sea, ¿descansas? Y lo más importante es que te des cuenta que si tú no descansas bien, si tú te acuestas agotado o agotada, pensando en que vas a tener unos sueños, pues sí, puede pasar. O sea, a muchos nos ha pasado que nos acordamos de un sueño muy vívido. Normalmente los sueños muy vívidos son un mensaje demasiado diciente, tu inconsciente diciéndote desde de miles de formas, por favor, escúchame, esto es importante para ti. Entonces, si no descansas bien, es muy difícil que vayas a recordar tus sueños. Los sueños sí los vas a tener muchos sueños, pero recordarlos es muy complicado. Yo he hecho muchos experimentos conmigo mismo, con mi pareja, bueno, en fin, con las personas que me cuentan sueños. Hay una biblioteca de sueños en internet que yo constantemente estoy revisando. ¿Por qué? Porque me gusta ver los patrones que hay. En los patrones se puede ver una cantidad de cosas que estamos trabajando mentalmente, que estamos limpiando, que estamos mejorando, miedos, obstáculos, bueno, una cantidad de cosas que todo el tiempo estamos tratando de mejorar. Entonces, si tú quieres recordar tus sueños, porque si tienes sueños, lo que yo te aconsejo es que descanses bien. O sea, no sé, si te acuestas normalmente a las 12, 11 de la noche, agotado, agotada porque ha sido un día, el trabajo, el estrés, una cosa a la otra. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que te acuestas trabajando tanto que incluso los sueños que tienes son de trabajo, o sea, ya es como el máximo. Entonces muchas personas también me preguntan, bueno, pues si yo me acosté trabajando o me acosté viendo una película, yo soñé sobre esa película, o sea, eso no tiene ciencia. ¿Qué mensaje me está dando? Pues que estoy pensando mucho en eso, pero no, porque el inconsciente se alimenta de esa información. Es como si cogiera un libro y dijera, ¿de dónde saco yo información para decirle a esta persona? Pues de lo que consume. Si tú consumes algo es porque vibras con esa información o te gusta, por lo menos te gusta. Entonces, eso que te gusta está resonando con tu inconsciente. Entonces, tu inconsciente se va a alimentar de esa información para poder enviarte el mensaje que sea. Si tú, por ejemplo, te acostaste muy estresado o estresada, eh, no sé, trabajando, haciendo un informe, lo que sea, pues es posible que te sueñes con eso, porque estás saturado, estás metido en el informe, el informe, el informe. El inconsciente está utilizando, ¿qué mensaje te está utilizando ahí? Que tengo mucho por hacer, o sea, que estoy apilando información. Si es un informe, no sé, yo me he soñado muchas veces que estoy trabajando y sigo trabajando como en lo mismo, pero sin embargo siempre hay modificaciones en el símbolo. Siempre hay cosas que son claves, por ejemplo, el hecho de que estés solo haciéndolo. Puede ser que te sientes solo y que tú solo tienes esta carga o tú sola tienes esta carga. Pero bueno, en fin, no los voy a aburrir tanto con estas interpretaciones y voy a contarles una pequeña historia. Quiero que se metan un poco en este juego del soñador que me he inventado, entre comillas, porque, porque es muy curioso que cada vez que entras a este estado donde te duermes y entras en un sueño, pues sí, la mayoría estamos inconscientes porque es como el estado donde le das el paso al inconsciente para que empiece a trabajar, a hacer todo lo que quiere hacer y todo lo que te quiere decir. Entonces, cuando entras en este estado, para mí es un videojuego, o bueno, un juego. Es un juego en el que tú empiezas a entrar y empiezas a verte desde un punto de vista muy diferente. No sé si se han dado cuenta, yo que he hecho muchos experimentos y llevo un diario de sueños, algo que les recomiendo a todos, que cuando tú entras, entras en un rol y empiezas a trabajar en ese rol.
aún cuando tú no tengas, entre comillas, conciencia de ese rol, pero todos jugamos el juego. Tú te acuestas y eres, no sé, una persona que tiene que ir de un lugar a otro, que es algo que me pasa bastante, hacer cierta tarea, vivir en cierta experiencia, eh, son muchas cosas las que estás viviendo y siempre asumimos el rol. Mi teoría es que asumimos el rol, es una teoría porque, bueno, es que el tema del inconsciente es tan profundo y va en capas que es muy difícil que seamos certeros con alguna información, pero hay información que te va a vibrar, o sea, que te va a parecer verídica desde tu punto de vista. Y mi teoría es que cada vez que tú entras en ese rol es porque vibras con ese rol, porque es una información necesaria. El inconsciente siempre está en el background, en el backend, y está trabajando, haciendo todo para organizar esto. No sé si ya se está viendo la presentación. Ok. Entonces, bueno, igual voy a seguir. Cuando tú entras en este estado de rol, donde estás haciendo lo que sea que estés haciendo, es, a ver, es súper importante que, ojalá si lo recuerdes, te des cuenta cuál era el rol que estabas viviendo. Entonces, el rol que estabas viviendo, pues tiene una particularidad y es que la aceptas, incluso cuando son cosas que no queremos. Porque la aceptas sin haberlo pensado, pues porque hace parte de ti, o sea, está en tu inconsciente. Y así te puedes conocer más. Es súper fascinante porque entre más te conoces, pues obviamente más puedes modificar cosas que no quieres, o puedes, bueno, pues es que los beneficios son ilimitados. Muchas personas me dicen, pero ¿para qué recordar un sueño? ¿Para qué interpretarlo? Pues porque te vas a empezar a conocer más y vas a empezar a conocer incluso las relaciones que tienes con otras personas, entonces las interacciones que tienes. En este juego, yo me he dado cuenta que funciona, pues como todo juego tiene unas reglas, que pues que yo implementé de alguna manera un poco arbitraria, pero que funcionan muy bien porque las he complementado con programación neurolingüística. Bueno, entre otras he estudiado acá ya, ni me acuerdo, más de 8 años quizás. Entonces, que es excelente, es genial. Cualquier persona que lo esté pensando, que lo esté dudando, les recomiendo el introductorio. Si quieren entrar pues a una certificación internacional, con los ojos cerrados es lo máximo, o sea, cambia las vidas. Bueno, vamos con las reglas. En la primera regla que yo puse soy el creador, pero no me acuerdo. ¿Por qué? Porque es cierto, entras en total inconsciencia, pero ¿por qué es importante esta regla? Porque tú creas la realidad del sueño. Esto también se puede aplicar a la vida diaria, pero digamos que ahora, porque es difícil asimilar algunas cosas, vamos a hacerlo, todo mírenlo como un sueño, todo mírenlo como un juego en esta presentación y véanlo como algo fácil, como algo relajado, no se enganchen, por eso esa es son las siguientes reglas. La segunda regla es, no puedo culpar a nadie. ¿Por qué no puedes culpar a nadie? Porque todas son creaciones tuyas, aun cuando se basen en los originales de lo que llamamos vida real o la vigilia, aun cuando se basen en las personas con las que tú interactúas, igual son tu creación. ¿Por qué son tu creación? Porque la manera en la que tú estás viendo a esas personas es totalmente subjetiva. Entonces tú has construido una forma de ver a tu esposa, a tu novia, a tus hijos, a tu esposo, a tus hijas, a tus amigos, al ex, a la ex, al amante, lo que sea. Siempre va a haber una interpretación subjetiva. Desde este punto de vista, entonces, ya metiéndonos al sueño, pues es aún más subjetivo, porque la interpretación va a ser directamente proporcional a todo lo que tú quieras trabajar. Entonces, algo que yo le digo mucho a las personas es, cuando me preguntan, no, mira, es que me soñé con, esto no le pasa a nadie, esto es algo que casi no nos ha pasado, ¿no? Que es súper ficticio, que te soñaste con, que estabas con, que tu esposo o tu esposa estaba con otra persona, ¿no? Entonces, el engaño. Y entonces es un sueño tan vívido, tan emocional, que cuando te levantas dices, ¡ay! ¿En serio? O sea, yo sí pensé todo de ti, pero es que a mí me dieron el mensaje en el sueño. A mí me lo dieron. Me dijeron clarito, yo lo vi. Yo lo vi como usted estaba saliendo con esta fulana y se metían a un lado y entonces, pero ¿sabe qué era lo peor? Que yo no podía hacer nada. Yo los veía, pero entonces cuando me iba a adelantar yo no podía hacer nada. Cuando le quería decir algo no podía hacer nada. Eso no pasa, ¿no? Entonces te levantas y quieres culpar a la pareja. Es como, o no, ni siquiera la culpas. No le dices nada. ¿Sabes por qué no le dices nada? Porque sientes que no tienes la autoridad para decirle, fue un sueño, pero fue tan real que tú dices, es que esto es un mensaje.
sea, ¿cómo me vas a decir que no, esto fue tan real? Me siento mal, uy, qué molesto que estoy o qué molesta que estoy. Entonces, el día puede empezar de esa manera. Puede empezar con, uy, no, es que yo me acuerdo, estaba con este, y claro, es que yo sí sabía. Pero bueno, buscaré pistas, ese es el tema, ¿no? Entonces, después te metes la película en la cabeza. Desde mi punto de vista, y es a lo que yo iba, que no puedes culpar a nadie, o la forma en la que yo les explico a algunas personas que me están diciendo lo que soñaron, es no te enganches y mira que todos los arquetipos, personajes, llámese ex, novia, novio, pareja, amigo, amiga, son una parte de ti. Son una parte de ti reflejada como una personalidad que tú tienes y te vibra y necesitas aprender algo de eso. Entonces, pues en una interpretación general, en una interpretación general que tengo de los sueños es que si tú sientes que te están engañando, y por fuerte que sea, por eso les digo, recuerden que esto es un juego, un sueño, pues es porque te estás engañando de alguna forma con alguna situación y tiene que ver con una situación muy personal, si es por ejemplo tu pareja. Y si tu pareja es mujer o hombre, pues va a tener que ver con eso. Entonces, de alguna forma te estás engañando, pero no es desde la culpabilidad, que es algo que trabajamos, es desde la responsabilidad, es desde darte cuenta cómo me engaño. Yo me prometí que no iba a trabajar hasta las 5 de la tarde y mire, ya son las 10 de la noche. Uy, no, esto es un engaño. Eso es inconsciente, no nos damos cuenta, pero cuando pasa, pasa. Luego, ¿cómo más me estoy engañando? Dije que no iba a comer más chocolates, dije que no iba a comer más harinas. ¿Por qué? Porque quiero bajar de peso o hacer lo que sea. Eso es un autoengaño. Entonces el inconsciente lo está recibiendo, el inconsciente está tomando nota. Imagínense una persona que está ahí anotando y diciendo, ah, sí, habíamos dicho esto, ¿no? Ja, pero mire, ¿cómo come pan? Uy, delicioso. Entonces, todo eso está quedando en el background. Luego lo vemos en los sueños, pero entonces tú vas a culpar a tu esposo. Ese es un desgraciado, pero no te estás dando cuenta que es un arquetipo que te está mostrando algo que tú estás haciendo y que te estás engañando a ti mismo. Bueno, esto se me va a hacer un poco más corto de lo que yo pensaba, entonces voy a adelantar bastante más rápido. Las siguientes reglas. Bueno, no me aferro a lo malo, malo entre comillas lo puse, igual que lo bueno, porque no es malo ni bueno. Realmente es lo que no me gusta. No me aferro a lo que no me gusta en un sueño. ¿Por qué? Porque como ya se los dije, realmente pues no te puedes aferrar a algo que tú no creas que no te gusta porque igual es una información. Aferrarte a algo bueno es lo mismo. Si tú te quedas con algo bueno, es que yo vi los guías espirituales me hablaron, fue increíble, fue espectacular. Claro, es lindísimo. Yo no estoy diciendo que no es muy bueno o muy chévere para ti o para mí o para el que lo viva. Pero si tú te aferras a eso, puedes perder información. Porque de pronto estás viendo alguna información y solamente quieres sesgarla por la manera en la que lo interpretaste. Entonces, es abrirse un poco a esto. Cada sueño tiene una misión. Efectivamente, todos los sueños te están dando un mensaje. Cada sueño tiene un trasfondo, tiene algo en lo que tú cumples y puedes extraerlo. Esto es maravilloso porque es como cuando tú te sueñas, no sé, con algo que tanto quieres, no sé, una casa, un carro espectacular, pues, un reloj, una papaya, una manzana, algo que tú quieres. Y es como si pudieras traerlo de ese mundo lírico como tan intangible, que es muy tangible cuando estás allá, pero cuando llegas a la vida real, te decepcionas porque dices, no lo traje. Bueno, en este caso sí puedes traerlo. Y es una de las teorías que tengo, o es una seguridad mía interna, y es que realmente vinimos a aprender, a tener experiencia y a mejorar esta interpretación de nuestra alma, del conocimiento que tenemos con nosotros, lo que aprendemos y es lo único que nos vamos a llevar probablemente. Y es lo único que nos podemos traer de los sueños también, la experiencia, el conocimiento, lo que vivimos. Por eso es tan importante también aprender a decodificar esta información. Luego sigue la sombra es un comodín, bueno, porque es que es algo que no nos gusta, no voy a entrar más en detalle para ver si logramos adelantar un poquito. Nada es literal, porque pues total, todo es una metáfora, hay unas transformaciones y mutaciones en los sueños que son magníficas y que te muestran otras cosas, por eso parecen absurdos, que era la publicidad que les decía, no sé, algunos las habrán visto. Parece un absurdo porque tú puedes estar en el sueño, no sé, haciendo compras en un supermercado y luego cuando pasas un pasillo estás en la casa de tu abuelo a los 5 años. Parece absurdo. Y entonces, y después del abuelo estás volando, cualquier cosa. Pero es justo un mensaje específico, ¿no?
de volar es estar en otro nivel, estar en la casa de los abuelos cuando pequeños, algo que quieres rememorar, algo del pasado. Bueno, en fin, despertar no acabar la partida es porque justo estamos en un entrenamiento constante de conciencia. Entonces, cuando tú te despiertas, lo más interesante es que anotes tu sueño, pero más allá de eso, que empieces a trascender esa información. La mayoría de las muertes en los sueños no es que se va a morir Pepito Pérez, ni que se acabó el mundo y que se acabó esto, sino las muertes son esos cambios drásticos que necesitas y probablemente necesitas morir a muchas cosas que no quieres o que incluso no sabes que quieres. Entonces, o que no sabes que no quieres. Entonces, bueno, eso. Y con cada partida reúno fragmentos de poder. Es interesante porque cada vez que tú haces el juego del sueño y lo recuerdas, puedes extraer esa información y te vas a ir fragmentando mejor. O sea, te vas a ir uniendo. Porque de alguna manera, la forma en la que lo veo es que muchas veces nuestras personalidades múltiples, entre comillas, entre los sueños, pues son muy fragmentadas. Entonces está el cuidador, el egoísta, la persona que hace, la persona que no hace. Y por eso cada vez estamos pensando cómo nos unimos más. Y entre más nos unimos, pues más poder tenemos. Hace un par de noches tuve un sueño que iba yo estaba dentro de una pirámide. No me pregunten cómo sabía que era una pirámide, yo estaba en un pasillo muy amplio, pero yo sabía que estaba dentro de una pirámide. Y en este pasillo había una puerta al final, que realmente se veía una luz al fondo, y yo fui caminando, 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 y cuando estoy cerca, muy cerca a esta luz, que es una guía para llegar a un lugar, empiezo a tocar las paredes y empiezo a darme cuenta que estoy en un sueño. Empiezo a pensar, ¿yo por qué estoy acá? ¿Qué es este lugar? Esto no es habitual. Entonces empiezo a despertarme del sueño, que es algo que le llamamos sueños lúcidos y que también les puedo dar algunos tips acá para programar algunos sueños lúcidos. Es que realmente me doy cuenta que estoy en un sueño y ahora veo una puerta al frente mío. Esta puerta pues obviamente es un signo de poder traspasar poder pasar o traspasar a otro estado, ¿no? Porque estoy en un lado que es un lugar interno, por eso está oscuro, por eso un pasillo, y ahora quiero pasar a otro lado. Cuando abro la puerta, yo ya soy consciente totalmente, entonces digo, no, pues qué chévere, ahora estoy soñando, puedo salir a volar y hacer lo que yo quiera. Entonces justo abro la puerta y al frente mío hay una montaña pequeña y hay unos leones al frente de esa montaña. Y cuando veo estos leones, pues siento un miedo terrible, impresionante, algo que nunca había sentido. Bueno, sí, seguramente lo he sentido en otras ocasiones, pero en el sueño era tan vivido. Como podía tocar las texturas y las paredes y todo, pues era real, podía oler el aire. Pero sabía que era un sueño. Y entre más pasos daba acercándome, sabía que mi misión era pasar la montaña que estaba con los leones. Y entre más pasos daba para acercarme a estos leones, pues más me enteraba de que tenía que pasar, de que iba a encontrar algo más allá. Pero cada vez que daba un paso, pues los leones más se despertaban. Estaban sentados al principio y luego ellos se levantaban, como que ponían más atención en mí. Como que era demasiada atención. Pues no sé, creo que muy pocos queremos tener una atención sobre leones al frente. Entonces, entre cada paso que yo daba, los leones daban un paso hacia mí y se iban acercando y se iban acercando y se acercaban y se acercaban. Y estos leones, pues llegó un punto donde yo me sentí totalmente inhibido por el miedo, probablemente, bueno, probablemente no fue por el miedo, y a pesar de que sabía que era un sueño, no quería averiguar qué pasa si te mueres en un sueño, no quería averiguarlo y no quería saber cómo es el dolor, cómo se sentía, porque podía sentir todo. O sea, yo me agachaba y sentía la hierba, sentía todo, casi que podía tocar al león, pero no quería. Entonces, los leones no estaban totalmente fieros ni estaban amenazantes, pero sí estaban siempre como atentos a ver si yo hago algún movimiento y claramente era como un bloqueo, un obstáculo para poder pasar al siguiente, a la montaña. Entonces, cuando yo llego al frente de los leones, me da un miedo, un pavor terrible, que es algo que hemos vivido muchos cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que vivir algo, cuando tenemos que viajar al exterior y de pronto dejar la casa, la familia, las cosas que tenemos. Es un sueño que podríamos tener. En este caso yo estaba teniendo ese sueño porque tenía o tengo muchas cosas pendientes por hacer, entre esta presentación también, entonces era como reto, ¿no? Yo por lo general estoy detrás de cámaras, en este caso estoy al frente de la cámara
pero cuando tienes retos, decisiones importantes en tu vida, puedes tener este tipo de sueños. Yo me imagino, acá les hago un entre paréntesis, yo me imagino que el inconsciente tiene una asamblea de lluvia de ideas, ¿no? Entonces el inconsciente se reúne con las diferentes partes de su psique y dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos miedo, tenemos mucho miedo, pero no sabemos cómo mandarle el mensaje a esta persona o a mí mismo, entre comillas. ¿Cómo hacemos? Entonces seguramente le pregunta al ayudador, bueno, ¿y qué idea tiene usted para poder expresar esto del miedo? ¿Cómo hacemos? No, pues fácil. Yo ayer me vi una película buenísima, buena esa película. Era un tipo que tenía una máscara y tenía una motosierra. No, ese nos ayuda hartísimo para mostrar lo que queremos mostrar. ¿Y qué hacía? No, perseguía gente por todo lado y iba matando al que se encontraba. Claro, no, esta nos sale perfecto. No, pero es que el miedo que yo tengo es a hablar frente a una cámara. No, pero esa idea no sirve. Así es el inconsciente. El inconsciente necesita una idea directa, un símbolo que te asuste o bueno, no que te asuste. Necesita un símbolo que sea marcado para ti, para que tú puedas, cuando te levantes, decir, uy, imagínate, amor, que, no se le digas a tu pareja, imagínate, amor, que me soñé con que me perseguía este tipo de la máscara con una motosierra. Y casi que me atrapaba y ahí me desperté. ¿Qué significará? Bueno, pues es un miedo a algo que no estás aceptando y probablemente estás huyendo de eso. Esto es un símbolo muy básico, pero pues hay unos muchos más intrincados que vienen a eso. Cuando, cuando veo a estos leones al frente mío, tuve tanto pavor y tanto miedo a pesar de que estaba consciente en el sueño, que me doy la vuelta y empiezo a regresarme a donde estaba cuidadito, ¿no? A la pirámide, a la puerta. Entonces toco la puerta, abro la puerta, ya casi que voy a entrar y digo, no, pues ya estoy más tranquilo, ¿no? Porque acá me puedo relajar. Pero entonces en ese momento pienso, pero ¿y entonces dónde va a haber, dónde voy a aprender algo? O sea, si yo quiero ver algo diferente, pues no puedo hacer siempre lo mismo. Entonces, al final no abrí la puerta, sino que me devolví, me acerqué otra vez hasta los leones y dije, bueno, quizás ahorita no tenga toda la valentía para subir esta montaña. Tengo muchísimas herramientas de programación neurolingüística para poder pasar estos obstáculos que me pueden ayudar en este momento, pero voy a trabajarlos primero, conscientemente, para poder hacerlo. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento? Me senté en ese lugar, por acá no está, bueno, no. Me senté en ese lugar y sentía la respiración de los leones cerca de mí, muy en el hombro. Y sin embargo me quedé tranquilo y dije, pues me voy a relacionar con esto que estoy viendo, me voy a integrar con esta información. Y de esta manera voy a empezar a familiarizarme con esta sensación. ¿Para qué? Para poderla pasar. Y de esta y quizás eh, yo, yo sí quería pasar la montaña y quizás yo sí quería también ver qué más hay y derrotar a los leones y todo, es súper chévere, es como la idea que todos tenemos de lograr cosas, pero a veces lograr las cosas es simplemente enfrentarlas, verlas a la cara y darte cuenta que están ahí. Y cuando la ves a la cara y te das cuenta que están ahí, realmente te estás viendo a ti mismo y te estás dando cuenta que estás ahí. Y cuando te ves ahí, ya puedes superar lo siguiente. Entonces, pues bueno, nada, esta sería el final de la presentación. Tenía como muchas cosas que decir. Les agradezco muchísimo. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran compartirme o que quieran o que tengan una duda con respecto a algún sueño y si puedo hacerles de ayuda, con mucho gusto. Acá veo a Natalie. Gracias. Bueno, gracias a ustedes también. Les estaba contando que los sueños lúcidos tienen un componente interesante y cada vez que tú ves eso en YouTube hay una cantidad de videos y hay libros acerca de cómo estar lúcido en un sueño y estar lúcido en los sueños realmente lo que te dicen es bastante general. ¿Por qué? Porque hay muchísima energía invertida. Por ejemplo, estar todo el tiempo cuestionando la realidad. Entonces tú dices, ah, sí, esto es un sueño, estoy en un sueño donde me estoy presentando y hablando de sueños. Entonces, cuestionas la realidad tanto que se vuelve habitual y en los sueños lo haces. Bueno, yo les podría decir que en los experimentos que he hecho realmente es demasiado general, hay mucha energía ahí. ¿Por qué? Porque estarías cuestionando toda la realidad. Y si cuestionas toda la realidad, pues entonces es demasiada información. Tendrías que tener mucha energía acumulada para estar todo el tiempo haciéndolo. Y cuando estás en el sueño, pues también. Entonces, lo que yo recomiendo para que sean más efectivos es que anclen un objeto, lugar o situación. Ojalá que sea
que sea recurrente en sus sueños. Por ejemplo, si ustedes se sueñan mucho con un baño o con ir al baño o baños, es algo que a veces me pasa, que tiene que ver con la urgencia o con lo que piensas acerca de las urgencias. Es simplemente ustedes se sientan, cierran los ojos y programan desde ese punto de vista. Ojalá tengan pues referentes en su diario de sueños donde hayan estado en el baño, cómo se sentían en el baño, qué tipo de baño era, y lo imaginan, lo van a visualizar, que eso es algo que llamamos como una holografía, y pueden incluso olerlo, pueden sentirlo. Bueno, no sé qué tan chévere sea pasar la mano por un baño, pero bueno, digamos que por el lavamanos pueden verlo y lo más vívido que puedan. Eso es una programación para anclar un estado o para anclar una imagen específica de algo. Que cuando, ¿me entienden? Ya no les estoy diciendo todo el tiempo cuestionen la realidad, es demasiada energía, es demasiado amplio, es demasiado abierto. Cuestionar toda la realidad está chévere, pero es muy amplio. Háganlo por partes, háganlo por si vieron una cámara o si su sueño es demasiado vivido en una casa, anclen la casa. Siguiente pregunta, que creo que será la última es, hola Felipe, buen día. Una pregunta, ¿qué herramientas puedo usar para recordar mis sueños? Hace mucho que no me acuerdo, pero sé que sueño siempre. Sí, tal cual. Bueno, una herramienta básica. Hay unos jueguitos pequeños que son de memoria que alumbran y dan un sonidito que va como en una secuencia. Hagan eso mucho. ¿Por qué? Porque los sueños, la primera herramienta es descansar. Si descansan bien, van a recordarlo bien. Si ustedes se levantan, se acostaron muy temprano y se levantan descansados a las 3 de la mañana, la siguiente vez que hagan su ciclo de sueño, les aseguro que van a recordar sus sueños. Hagan trabajos de memoria. Memoricen todo lo que hagan. Lo que yo hago muchas veces, es una estrategia que me sirve muchísimo, es si yo me levanto de acá, recuerdo dónde estaba antes. O sea, cuando ya esté en el otro lado, recuerdo, yo estaba sentado acá, estaba mirando esto, estaba hablando con ustedes de algo. Y hagan eso constantemente. Cada hora o cada media hora, piensen, yo qué estaba haciendo hace 5 minutos. Eso les va a servir porque cuando ustedes duermen y se levantan en algún momento del sueño, ustedes van a empezar a tener un automático de recordar lo último que hicieron. Y lo último que hicieron fue soñar. Entonces, lo más probable es que recuerden los sueños. Esta técnica nunca me falla. Yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. ¿Más? Bueno, yo ya iba a terminar. Es que creo que no nos da más el tiempo. Entonces, bueno, eh, síganme en mis redes, Felipe Ilustramente en Instagram. Y bueno, nada, después seguramente vamos a tener más inmersiones de este tema porque es muy fascinante. Les agradezco la escucha y nada, muchísimas gracias, que estén muy bien.